Hoy agradezco pues especialmente este interés y espero aportar un poco para sus, digamos, lineamientos y estrategias y planes de futuro. Yo pienso que en Colombia no nos hemos dado un guarapazo fuerte para estudiar qué es lo que está pasando con la educación. El Foro de Davos el año pasado hizo una medición de 59 países afiliados a ese foro en Suiza y midió competitividad general y aspectos específicos, entre ellos educación. Yo tuve oportunidad de analizar lo que ellos emitieron por allá en junio del año pasado, donde el país en competitividad general retrocedió del puesto 48 al puesto 52. Pero lo que sí me pareció aterrador es que del puesto 54 al puesto 59 retrocedió en educación, o sea, al último lugar de los países medidos en cuanto a calidad de la educación, en un consolidado de todo el sistema educativo. Eso surge quizás de cifras que pueden tener, digamos, una razón o explicar en algo eso. Ahora yo estoy, y les comento, poniendo en marcha una universidad que tiene 3 programas de ingeniería y un programa de licenciatura en ciencias básicas. Surgió precisamente de este interés que me ha dado por la educación, es decir, formar maestros en ciencias básicas. Los 3 programas de ingeniería espero que arranquen presenciales en Bogotá, ya los tenemos prácticamente listos, y la licenciatura también, pero virtual. ¿Y qué cosa me dio golpe hace unos meses estudiando el tema de la enseñanza o de la educación en el ciclo medio, básicamente, o sea, lo que es el bachillerato? Que en el sistema público solamente el 1.2% de los profesores que, digamos, enseñan ciencias básicas, espero que sea la última vez que me oigan en esta charla hablar de enseñar, la última vez que solo 1.2% de esos profesores tienen las competencias formalizadas para enseñar ciencias básicas, o sea, química, física, matemáticas y biología, básicamente. Quiere decir que en el país 98.8% de los docentes de ciencias básicas en el bachillerato enseñan sin tener las condiciones certificadas para poderlo hacer. Entonces, podría quedarme aquí un buen rato dándoles indicadores y cifras que podrían explicar la cosa, pero a mi modo de ver, hoy el tema es que yo les cuente las experiencias que he tenido, alguna inclusive para conocer en Medellín, y empecemos por ahí. Hace como unos 4 años, compañeros de la Fundación Loyola, yo estudié en el Colegio San Ignacio, me llamaron, y creo que los ignacianos, me llamaron a plantearme que el municipio les había devuelto el Colegio Loyola en el barrio Moravia, que si yo podía ayudar, y les dije, claro, pero con una condición, me dejan hacer lo que yo quiera. Entonces me acuerdo que me dijo, se me olvida cómo se llama en este instante, me dijo inmediatamente. Entonces yo cogí y ese colegio le desbaraté todo su sistema pedagógico y de aprendizaje, y en un momento dado, el alcalde Alonso Salazar el año 2011 dando su informe al Consejo Municipal diciendo que en Medellín había un colegio de niños genios, que él se equivoca, los niños no son genios, sino que lo que logramos hacer allá con la ayuda del SENA, fundamental lo que el SENA nos aportó, permitió que estos niños llegaran a un estadio muy superior al de la generalidad de los colegios de Medellín, y voy a tratar de explicarles esa parte que me parece importante. Yo pienso que el gran problema de la educación en Colombia es la educación media, el bachillerato. Es que es muy triste uno estudiar 12 años bachillerato y al final no saber hacer nada. Eso en la educación no era problema porque yo estaba preparado por tradición a cumplir 20, 21, 22 años, que es cuando uno para empezar a tenía una utilidad para mi. Yo no sé a ustedes, pero a mí me consta que en Medellín hay miles de niños que desde los 11, 12, 13, 14 años quieren ingresar. La educación debe buscar es como colombiana, esa necesidad de ingresos más temprano, repito, mi generación hablaba de ingresos cuando terminaba el pregrado, no antes. Hoy los niños quieren ingresos y lo que debe hacer es como desde es decir, cómo un muchacho conecta la educación con su vida y con sus ingresos. Hoy no lo hace, entonces aparece que es la deserción,
y un fenómeno de que pues hay que hacer el bachillerato, porque hoy pareciera que es fácil, pero no más. Yo no voy a dar las cifras porque nos llenaríamos de cifras de cuántos muchachos terminan el bachillerato, de los poquitos que lo terminan, cuántos van a la universidad, pero sí hay una cifra que quiero comentar con ustedes. Lamentablemente el país tiene un sistema de educación superior que permite que hoy en día más o menos el 36% de nuestros muchachos prefieran la educación técnica por encima de la educación académica. En Alemania ese porcentaje ronda el 82-83%, o sea, de cada 100 muchachos que logran terminar la educación media, 82 y 83 en Alemania quieren ir a educación técnica y solo 8 a educación superior académica. En Colombia, al revés. Ese es otro tema bien delicado y tiene que ver con lo que voy a comentar enseguida. Entonces, el gran problema de un muchacho, a mi modo de ver en la educación media, es que hoy en día dice, ¿para qué estudiar? Si de todas maneras, cuando termine el bachillerato, viene el tema de la universidad y de todas maneras con eso no aseguro nada, entonces no estudiemos. Me parece que el primer paso que este país tiene que dar, y recuerdo en un acuerdo de la prosperidad, porque yo alcancé a estar 3 meses en el gobierno del presidente Santos le dedicó unos 15 minutos a este tema. Yo le explicaba que el gran salto que debía dar él en educación era crecer a 50-50 el porcentaje de educación técnica o de cupos en educación técnica y en educación superior. Porque esa educación técnica, además de que hoy definitivamente está en el centro de las oportunidades, es una educación que en el mundo que tenemos hoy logra conectar de mejor manera las expectativas y los proyectos de vida del muchacho con el desarrollo de competencias y con las expectativas de ingresos, sin duda. No solamente para conseguir un trabajo o un empleo, sino para sacar adelante un emprendimiento. El gran problema ya de fondo de la educación, a mi modo de ver, es que no ha logrado trascender. Entonces vamos con un primer punto. El país tiene que entender la importancia de crecer los cupos de educación técnica con saltos agresivos. Lo que yo le propuse a Santos fue 50-50, pero la idea era que en 8 años el país debería estar en 70-30. Ese es como una propuesta. Pero ya el gran salto que el país tiene que dar es pasar de un sistema de enseñanza. Decía en el año 2011 el profesor Ginás, científico del cerebro de la Universidad de Nueva York. Si en Colombia, que a mí me falta decir eso, porque ya no es uno con esa experiencia tan bonita que me permitió el SENA, tratando de contar esa vivencia allí, sino el profesor Ginás, científico del cerebro, diciendo, si en Colombia los profesores de bachillerato, él dijo de bachillerato, entendieran la importancia de pasar de enseñar a que los muchachos aprendan, que son dos cosas, hoy en día más que nunca, la educación en Colombia por ese solo detalle mejoraría 50%. Eso lo dijo en una conferencia en Bogotá. Voy a tratar de explicar ese punto porque me parece importante. A ver si esto va a ser, pero sobre todo en este foro, pero ya he enfrentado a otros, yo diría más resabiados. Cuando uno dice, ¿cómo ve un muchacho hoy en día de 14 o 15 años que un profesor le dedique más o menos 45, 50 horas a enseñarle a sacar una raíz cuadrada? Cuando él coge su celular, puede sacar la raíz cuadrada en la calculadora de la cosa. Él dice, pero este tipo, estoy pensando como el muchacho, ¿qué le pasa a este tipo? Sacar raíz cuadrada y yo simplemente hago aquí una operación. Resulta que es que ese profesor y el han entendido que lo que hace 30 o 40 años era nuevo conocimiento para todo el mundo, porque no había se pudiera sacar una raíz cuadrada excepto uno mismo, es decir, antes de las calculadoras o uno sacaba la raíz cuadrada o no. Luego y el signito y sale. Entonces, de que lo
años era conocimiento, hoy es simplemente fenómenos de la práctica, que es cómo a partir de información se construye. Entonces, lo que la educación adolescente de construcción de conocimiento, hay entonces un atraso de uso de lo que hoy es información como si fuera conocimiento. Entonces uno ve al profesor construyendo 50 horas una cosa que ya hay que... Sé un poquito y cada vez o me dediqué mucho a investigar para decir esto en foros, en cualquier foro, hablar de logaritmia, de intentar la licenciatura de la que les hablé ahora. Pero lo que podemos llegar a concluir es que o se pasa a un sistema de aprendizaje o la educación en Colombia seguirá siendo la gran brecha o la gran ancla para que el país pueda avanzar en competitividad. Pero, ¿se acuerdan que les hablé de Loyola? ¿Qué fue lo que hicimos allá? Para mí, ¿qué hice yo en el SENA? Y perdón, que hace 2 años y medio me fui de esa institución. Yo recuerdo que lo primero que entendí, me ayudó, una cosa sencilla. Dije, bueno, pero para dejar lo que yo hice en el SENA es, de más o menos 300 edificios que tenía el SENA, yo alcancé a tumbar por ahí 170 dentro. No sé si han ido en los últimos 5 años a Pedregal. Uno entraba a Pedregal y encontraba una fila de salones a este lado y una fila de salones a este lado. En el primer módulo me acuerdo que eran 16 y 16. Se mantenían cerrados más de la mitad. Yo mandé tumbar todo eso. Y dije, vamos a ver, si mi teoría dice que hay que dejar de dar clases para poder trascender de enseñanza, eso hicimos en Loyola, en el colegio Loyola. Al lado del el colegio viejito, que yo no lo podía tumbar porque me daba pena, logramos construir un sino laboratorio. No me pregunten muchos detalles, pero un día tuve la oportunidad hace unos años de conocer lo que la corporación Intel había declarado el mejor colegio de educación media de todo Estados Unidos en la localidad de Bergen, en Nueva Jersey. El colegio Bergen, me acuerdo que se llama, del condado. Es un colegio que está en medio de una comunidad rica de empresas de farmacéutica, básicamente. Fue declarado el mejor colegio. Y una cosa curiosa fue que después de yo haberme metido en este problema de tumbar salones y todo eso, alguien me invitó y me dijo, usted tiene que ir a Bergen. Y entonces me llegó una invitación oficial. Llego yo allá, ¿qué característica tenía ese colegio? El mejor colegio del K12 de Estados Unidos, o sea, el sistema de bachillerato de Estados Unidos, según Intel. Ni un solo salón de clase, solo laboratorio. Un laboratorio de biotecnología, otro de biología, un laboratorio para aprender matemáticas. Y los muchachos, pupitres. Yo recuerdo que yo en el SENA prohibí comprar pupitres, porque el pupitre es una negación de toda la teoría. Es poner a los muchachos en una fila a esperar a que les enseñen, a mirar al profesor a que le enseñe. Hay que, de hecho es mucho más práctico no poner nada. Bueno, es un poco lo que muy bonitas donde podría contar anécdotas maravillosas en estos últimos años. Aquí en Medellín tenemos Loyola, estoy tratando de sacar adelante un colegio heredal en el municipio de Guarne con esta misma historia. Pero en lo de Guarne sí lo tengo que mencionar. Entonces cuando empecé esa tarea hace como 3 meses allá en una vereda de un colegio, tiene una buena instalación, le preguntaba yo a los profesores, los reuní un sábado, con la idea pues de dedicarme a hacer ese mismo apadrinamiento que lo hice aquí en Loyola. Y dije, bueno, ¿qué hay aquí? Entonces él me dice, les voy a contar 2 historias para que podamos avanzar.
Me dice, tengo 14 aulas y una biblioteca que no se puede usar porque fue mal construida. Uno toca la biblioteca, hagan de cuenta que toco ese muro y la biblioteca se mueve toda así. Es una prefabricada y quedó mal. Entonces no la pueden llenar porque cualquier día se va al suelo con lo que hay adentro. Y 14 salones y 2 baterías de baños, más o menos, más las oficinas del rector y en fin. ¿Y qué más hay? Me dice, nada. ¿Y no hay ningún laboratorio? Me dice, no, no hay ningún laboratorio. Entonces lo que yo pude contestarle es, usted no tiene nada aquí, al rector, pues pobre rector. Obviamente yo no podía simplemente decirle, usted no tiene colegio, sino que empezamos una tarea y hoy estoy a punto de conquistar un primer laboratorio entregado por el SENA de biotecnología vegetal y animal y unos laboratorios virtuales que me ha dado la multinacional Pearson, que es una multinacional británica de excelencia de contenidos, tal vez la más importante que hay hoy en el mundo. Y la otra anécdota es peor. Al principio del año pasado, quiero contar estas 2 anécdotas para que vean ya cómo se mueve frente a este tema. Tuve la oportunidad de ir a Carimagua en un trabajo que me contrató un buen amigo que se llama Juan Manuel Ospina, cuando era director del INCODER. Él me dijo, Darío, quiero nombrarte entre vos y yo, pero gerente de la Altillanura. A ver qué vamos a hacer allá. Entonces yo le dije, mire, en la Altillanura, después pues, de estudiar la cosa, ir por allá, vamos a tener que hacer una cosa que se llama la innovación social. Pero sin duda tenemos que arrancar por educación. Pero yo no había ido al colegio en Carimagua. Carimagua es una finca de 24.000 hectáreas que administró Corpoica 40 años y que hoy se volvió un problema de que nadie sabe qué hacer con eso por múltiples razones. Las razones son muchas y hoy sí que es un problema. O sea, hace un año no era tan problema. El hecho fue que conocí el colegio de Carimagua. Reúne a 44 niños entre 5 y 22 años. Tienen 4 salones, a duras penas tienen más o menos donde sentarse la mitad de ellos, pero tienen un solo profesor. Me acuerdo que de 33 años. Entonces yo decía, ¿cómo hace un tipo, además bien precario, sin ofenderlo? O sea, no estoy 33. Enseña a los niños, los de kinder, los que siguen hasta los de último año de bachillerato. Cuando llegué al ministerio pedí que me recibieran para que me explicaran qué funcionaba. Eso se llama escuela nueva. Y yo dije, es decir, ¿cómo hace un profesor? ¿Qué ¿Qué puede tener un niño de esos? Pasar tantos años ahí con un profesor, además precario, porque yo recuerdo que charlé mucho con ese pobre hombre, que hacía el mejor esfuerzo, pero era de los que no tenía preparación, ¿se acuerda que lo mencioné ahora? De vistas estos 2 ejemplos, llego yo a la conclusión, ¿qué tiene que hacer este país nuestro? El año pasado, 2011, que yo tuve una aventura, que fue, algunos de pronto se dieron, que alguien me propuso. Duré mucho. En la intentona, una cosa que yo empecé a criticar y me vaciaron muy feo, era que Medellín había dado un salto muy importante, pero que se había paralizado ahí, que eran los edificios bonitos de los colegios. Se había preocupado por llenar eso de concepto, cogía por dentro. Hoy sigo pensando lo mismo. Y pienso que el gran tema entonces es resolverlo, que el conocimiento se pueda construir a partir de información, lo que significa cambiar parámetros de qué es información y qué es conocimiento, y la única forma de concretar eso es un aprendizaje pragmatizado, práctico, laboratorio. No hay otra solución. Yo soy, no sé si saben, pero a mí me toca estar atento, el ministerio acaba de invertir una millonada, miles, según la recomendación que le hizo una consultora privada que pagaron entre empresarios privados y el gobierno nacional. Y decía que lo que había que hacer era aprender a leer. Entonces el ministerio se gastó miles de millones comprando libros para todos los colegios y esa es hoy la gran tarea del ministerio. Eso me parece muy bien. Sin embargo, personalmente no creo que en este momento, porque uno tenga libros, sobre todo los niños aprendan a leer.
porque uno de los indicadores más complicados que construye la falta de calidad de la educación es la falta de comprensión de los niños sobre lo que leen. Pero eso sí, yo creo que todos nos formamos de esa manera. Lo que pasa es que hoy eso es, digamos, un imposible de aceptar. Pero tampoco se arregla simplemente poniendo libros. Lo que hay es que cambiar la cosa por dentro. Y a mi modo de ver, hay que convertir todo ese proceso de enseñanza en aprendizaje vía práctica, y esa práctica se llama laboratorio. Pero eso, en método, ¿cómo se hace? Y con esto concluyo esta primera parte para hacer una mención general. Yo he sido otros 5 cosas, pero hay una que aprendí que me sirvió mucho en el SENA, que fue mi gran reto pues profesional. Es que solo Dios sabe, a los 3 días yo lloraba, pero no es un decir, lloraba de susto. Me acuerdo que llamé a mi señora Miriam y le dije: Miriam, yo voy a renunciar. Y yo llevaba 3 días. Porque eso es una cosa muy tenebrosa. Yo nunca había sido siquiera yo no tenía ni siquiera conocidos en el sector público. Yo no sabía que era un senador, un representante a la Cámara, nada. Y de pronto me veo en ese monstruo con firmitas que representaban miles de millones y cosas de esas. Muy tenebroso eso. Pero tuve las fuerzas, el apoyo de Juan Luis Londoño, de Álvaro Uribe y por supuesto de mi señora para pasar esos 3 primeros días tan delicados. Pero en ese momento, ¿cómo yo iba a hacer una tarea? Y empecé a practicar algo que a mí me ha gustado, que es deshacerme un poquito del presente, irme a por allá a la situación que quiero y, desprendido del presente, tratar de construir el escenario que quiero y devolverme. Eso se llama prospectiva. Que entre otras cosas, una persona que ustedes se llama Fidel Duque me corregía y me decía: para tú ser bueno en prospectiva, Darío, tienes que aprender a destruir el presente cuando estés construyendo el futuro, porque el presente limita mucho la construcción de un escenario futuro. Eso mismo en la educación. Entonces les pongo un ejemplo. Cuando yo estudié ingeniería y uno quería aprender a automatizar un ascensor, era necesario especializarse en sensores o en algo, quizás por 2 años. O sea, se estudiaban 5 años de ingeniería y luego uno practicaba lo suficiente para aprender a organizar un ascensor, mejor dicho, a construir ascensores. Hoy en día, esto para poner la otra dosis pues de método, resulta que por allá en el año 93, cuando vino todo explosión mundial de sistemas de información, la humanidad, yo pienso que eso no se ha destacado lo suficiente, le pasó una cosa muy complicada. Y es que la ciencia que producía el desarrollo tecnológico le dio paso a lo contrario. El desarrollo tecnológico empezó a darle paso a la ciencia. Y entonces veía yo en unos experimentos que hicimos en Bogotá, en un centro muy grande que creamos allá en la calle, en la carrera 11 con la 54, que se llama el Tecnoparque, cómo los niños de 11 y 12 años les poníamos unos simuladores de ascensores y les dábamos unas instrucciones específicas sobre sensórica, sobre control, sobre instrumentación, eso tardaba entre 30 minutos y 45 minutos, niños de 11, 12 años de los colegios de Bogotá, y 1 hora después esos niños tenían en grupitos de 6 o 7 funcionando perfecto el ascensor. Pan, suba, baje, lo paraban donde querían, lo programaban para parar en pisos impares, pares, para no parar en un piso. Y a mí eso me sorprendió. Los que les gustaba eso ya luego se quedaban ahí. Se supone que a mí me tocó aprender 7 años para poder programar un ascensor. Ahora los niños es al revés. Primero lo programan, lo ponen a funcionar y luego a ver qué fue lo que pasó. Eso es algo que tiene que ver con el método que les mencioné de construcción de conocimiento. Desde información que hoy en día no está presente en la educación.
Les voy a poner un ejemplo para terminar toda esta sustentación de métodos, de lo que hay que hacer en educación. Yo recuerdo haber leído en el año 93, mi edad tenía la expectativa de conocer su mapa genético en el 2015. Entonces, en el 2000, la humanidad tuvo su mapa genético. En el año 93, ¿por qué se generó esa expectativa de tantos años? Hasta el 2015. Pues porque los métodos de análisis eran científicos, no tecnológicos. Nadie sabía que iba a haber el desarrollo tecnológico que tenía que ver con sistemas de información, interacciones, internet, laboratorios trabajando conjuntamente, y lo que estaba previsto para aproximadamente 22 años se dio en 7 años. Cuando uno va hoy a una universidad alemana, que yo tengo, pues me imagino que igual es que ustedes, una inmensa admiración por esa gente, cómo se mueve. Recuerdo que siendo yo director del SENA, yo quería avances en energía alternativa, solar, eólica, en materiales, en sistemas nuevos de soldadura, todas esas cosas. Y me acuerdo que consulté qué universidad me podía ayudar y me dice, usted no vaya a las universidades, tiene que ir a las empresas. Las universidades en Alemania están muy atrasadas todas. Y entonces fue cuando empecé a darle pie a este discurso. Pero eso no se ha entendido en la educación. Entonces dice uno, entonces ¿cuál es el papel de, por ejemplo, la universidad? Ojo que no estoy metiendo al bachillerato en este punto. Complicado. Yo alguna vez me metí en eso y me gané muchos problemas, pero pienso que hoy la universidad debería entender que hay un papel muy importante cuando se tiene una cierta cercanía con la frontera de la ciencia en el desarrollo científico, pero que también hay un papel muy importante en la explicación del desarrollo tecnológico, en el uso. Como Brasil, tienen la cosa clara, son dos cosas, las separan y las financian diferentes, desarrollo científico y desarrollo tecnológico. A las universidades le asignan lo primero y a otras lo segundo. Para terminar esta parte, lo que quiero decir es, la educación, sobre todo en la educación básica media, o sea, el bachillerato, hay que entender este fenómeno de hoy en día, desarrollo tecnológico, el mapa genético. Pero nada de eso sucede hoy en día en nuestra educación y por lo tanto estamos colgados. Lo que yo he visto cuando he tenido la oportunidad de ir a colegios, inclusive ya en la América Latina, sobre todo en Brasil, es que eso ya está asumido. Y siguiendo con esa pista, para tratar de darle como un énfasis al tema de ingeniería, en diciembre del año 2011 me invitó el gobierno de Brasil porque me quería oír mi opinión de qué creían ellos que tenía que hacer el CNI. Vamos a ver si saben qué es el CNI. El CNI es el Consejo Nacional de Industria, es como la ANDI de los brasileños. Y los tipos tenían una gran preocupación. El CNI a su vez administra lo que es el SENA de allá. A diferencia de aquí que lo administra el gobierno por sus mecanismos de control, allá es el sector privado. Y la gran inquietud de ellos era que yo qué opinaba de dónde iban a sacarse 400.000 ingenieros que necesitaba Brasil para los próximos 5 años. O sea, mi posición fue echar esta historia, pero diciendo, los ingenieros hay que sembrarlos. Porque Colombia ya también tiene ese mismo problema. Y no estoy hablando de ingenieros de los que ustedes son. Estamos hablando de otra versión de la ingeniería. Para decirles de cuál, o sea, ya estoy pasando a educación superior. Yo no sé si saben que la Unión Europea se metió en el cuento del acuerdo de Bolonia, que llaman ellos, de reducir a 3 años la formación en ingeniería. Entre otras cosas porque tiene una explicación muy, muy sensata. En los tiempos de nosotros, la idea que había en la cabeza de cada uno era que uno se formaba una vez en la vida y trabajaba el resto de la vida. Hoy en día uno simplemente se forma toda la vida. Y entonces ya no hay que de un guarapazo asumir todo, sino pues algo para empezar y en la vida irse formando, porque de alguna manera la obsolescencia se da inmediatamente. Yo recuerdo que era factible que un ingeniero con estudiar 5 años pudiera ser vigente 50. Hoy en día, francamente, es muy difícil que alguien pueda estar vigente un poco más de 1 año. Cuando se tienen esas cosas en mente, entonces se entiende por qué
Yo recuerdo el rector Marco Palacio cuando propuso que la Universidad Nacional bajara a 4 años la duración de las carreras de ingeniería. Y los argumentos eran estos. Marcos Palacio, yo me hice muy amigo de él hablando de esto y lloró en mi oficina porque él decía que lo iban a matar. Yo no sé si recuerdan de quién estoy hablando, que inclusive se fue del país porque efectivamente lo iban a matar, a Marco. Personaje que teníamos muchas diferencias en muchos temas, pero afinidades en otros. Y el gran tema era que porque iba a precarizar la educación reduciéndole la duración. Yo me he propuesto tratar de sacar ingenieros en la universidad nuestra en 3 años. Y francamente me siento sin ningún cargo de conciencia de que van a salir muy bien. Pienso que el gran problema de la educación superior es que entendió que la formación o el aprendizaje es para toda la vida, pero se hacen los bobos y siguen teniendo pregrados de 5 años. En Colombia, en Medellín creo que no hay ninguna universidad formando ingenieros en 4 años. Los europeos tienden a hacerlo en 3. En Colombia está los Andes, que yo sepa, fue la primera universidad que dio ese salto, que lo dio hace exactamente 6 años. Y hoy los Andes, pues es como la única que clasifica en ciertas ligas desde el sistema de educación superior con este tipo de decisiones. En mi opinión, yo tuve también la oportunidad grata de conversar mucho con su rector en el momento, Carlos Angulo, sobre estos temas y aprenderle mucho a esas decisiones de la Universidad de los Andes, que hoy me tranquilizan las que estoy tomando. Pero lo que queda claro es que ya en el tema de educación superior se repiten todos los errores que mencioné para la educación media, pero en mi opinión el gran foco de soluciones para el país se debe buscar es en la educación media y no en la educación superior. Me aterrorizó leer en el mismo informe del Banco Mundial la propuesta del grado 12. Me parece horrible. Y me parece que lo que hay es que hacer un cambio de profundidad y no simplemente pensar que con 1 año de competencias técnicas para el desempeño laboral le salvamos el bachillerato al muchacho. La palabra que acabo de mencionar me da pie para algo que olvidé mencionar en toda la charla. El gran enfoque de la educación, por lo menos el concepto de educación, es decir, poniendo a un lado las profesiones que vienen de ese espíritu, ¿cómo se llama esas profesiones? El derecho, liberal es la cosa. Liberales tienen que ser el desarrollo. Entonces hoy en día nuestra educación, yo me acuerdo del padre Gerardo Remolina, que me invitó un día, él era rector de la Universidad Javeriana, y me atendió muy bien a almorzar, y yo decía, qué cosa tan rara, me dieron whisky. Estamos hablando allá en la oficina de la rectoría de la Javeriana, ahora que estaba con un padre en Caracas, que estaba en este mismo tema con la CAF, el padre era rector, hasta hace poco de los jesuitas allá que llama la Universidad Católica de Venezuela. Y entonces me decía, eso era que te iban a pedir algo muy importante, porque a mí también me tocó que me dieran whisky allá en la Javeriana. Lo que el padre me pedía era, Darío, ¿usted cómo nos puede ayudar? Porque yo estoy seguro que en pocos años la Universidad Javeriana va a estar volcada al desarrollo de competencias como enfoque de sus programas superiores. Creo que es la universidad que ha más avanzado en eso, porque hoy las universidades se quedan en el cuento, ojo, ni siquiera de construir conocimiento, sino de grabar conocimiento. O sea, hoy en día un muchacho que le puede mostrar a un empleador cuando recién egresa, que sabe cosas, puntas, pero no necesariamente que sabe hacer cosas. Y está generalidades. Aquí veo gente joven que pudiera no compartir esto, pero es lo que dice todo lo que yo me he dedicado a estudiar, lo que leo, y al final por eso es tan duro arrancar una vida laboral profesional después de un pregrado en este país, excepto cuando se tiene un buen vínculo, lo que llaman rosca o suerte, pero la generalidad es que el tema del desarrollo de competencias en la educación superior está en pañales. Yo pienso que el desarrollo de competencias debe ser ya una tarea absolutamente clara para la educación media, para el bachillerato, debe estar ya, pero nadie lo ha hecho. Nadie ha dicho, un bachiller, entre otras cosas,
No es lo mismo que competencias en el barrio Moravia, que competencias en Bogotá, en Barranquilla. Los bachilleratos ya deberían especializar sus listados de competencias para los muchachos de bachillerato. ¿Y qué decir de los muchachos en la universidad? Me parece que son temas que la educación todavía no resuelve y que no se discuten siquiera. Yo he tocado aquí de manera tal vez hasta irresponsable una y otra cosa, pero me parece que es un primer buen menú del tema educativo. He tenido la oportunidad muy satisfactoria de discutirlo con mucha gente. Me han invitado en estos 2 años a muchos sitios a discutir esto. A la gente le da curiosidad que yo a veces plantee estas cosas por una sola razón, porque sonido, ahí volvió, sino que lo practiqué mucho en esa institución con esa oportunidad que me dieron de dirigirla, que fue el SENA. Y entonces entendí, y para terminar, el otro gran problema de nuestra educación, que es el que tuve la oportunidad de comentarle a la Junta de la SAI antes de ingresar a este salón, que me parece que si bien dijimos al principio de la charla que la meta de este país debería ser proponerse que la mayoría de su juventud vaya a la educación técnica, no se están dando las condiciones ni siquiera por fuera de la política. Porque, por ejemplo, cuando el Politécnico colombiano, Jaime Isaza Cadavid, yo recuerdo esa discusión, confieso que hace por ahí 6 años, no sé nada de esa discusión, quiso darse más importancia y subir de estatus, quiso ser universitario, que me parece que es como retroceder en el estatus de seducción social, equivocado por supuesto en mi opinión. Es más importante un universitario que un técnico. A propósito, le estoy de Alemania ahora, en Alemania usted puede ser PhD en física de partículas sin ser bachiller. ¿Sabían eso? Usted lo único que tiene que hacer para ser PhD es tener competencias para entrar al instituto Max, no sé qué, Max Planck. Y luego tener competencias evidenciadas para poder que le den su PhD. A usted no le preguntan, ¿usted qué sabe? Sino, tiene las competencias para ingresar a este instituto, para adentro. Cuando va a terminar, demuestra. Uno ve cantidad de gente, eso sí es un discurso más gastado que un diablo, que pues los diplomas tienen que ser bonitos y a la hora de la verdad pues tienen el diploma, pero no necesariamente a veces tienen más. Este tema del enfoque por competencias me parece crucial para nuestra educación, pero está en pañales. Por lo menos, cuando llegué, discúlpenme tanta alusión a esa entidad, cuando llegué al SENA, la entidad tenía la misma tendencia, quería parecerse a una universidad. Eso era lo que el país dictaba desde la sociedad. La pelea la dimos con todo. Y si aquí hay contradictores, pues estamos dispuestos. Y logramos poner al SENA en la ruta del enfoque por competencia. Cuando llegó mi sucesor, pienso que su gran error, se lo dije ahora a la Junta, y parecerse más al sistema universitario, cuando precisamente la educación técnica tiene una meta perenne, permanente, que es desestructurarse. Porque la educación técnica es una respuesta a las necesidades de lo que avanza, de las empresas, de las comunidades, y esa respuesta exige de los programas. O sea, con un programa estructurado, en una oferta de largo plazo o de mediano plazo, no se le puede responder a una necesidad de todo esto que pasa en el avance tecnológico y el avance, digamos, de los mercados y cosas de esas para empresas y comunidades. Por eso los países tienen que darse el lujo de tener 2 sistemas. Y uno los ve en los países avanzados. Si ustedes van a los Estados Unidos, lo ve clarito. Están los community college y están las secundarias.
hay como unas interfaces para ir a un sitio o a otro, y por supuesto Alemania, Japón, la China. A mí me sorprendió la China. Yo fui invitado unas 4 veces a la China mientras fui director del SENA. Recuerdo, ustedes no me van a creer la cifra, 150.000 instituciones de formación técnica, estatales todas, propiedad del Estado. 150.000 más o menos la cuenta, técnicas. No está hablando de universidades. Hoy hay que además son muchos, todos van a educación técnica y todos sabemos qué es China hoy y qué va a ser dentro de 10 o 15 años. Y ellos lo tienen claro. En las universidades, ¿cómo miden su futuro? Ellos no miden indicadores con nadie, ni PhDs, ni nada, eso no lo miden. Premios Nobel. Ellos tienen metas de premios Nobel para el 2020, para el 2025. Pero su meta grande es muchas más instituciones de educación técnica. Entonces, para redondear, a mí sí me duele mucho esto. A ver, no doy pelea en este momento duro porque es que ha sido muy duro sacar adelante esos permisos de esa universidad. Y si eso es agazapadito ahí como uribista, pues como me dicen la gente. A mí la gente despectivamente me dice, ¿qué hubo? ¿Cómo va la Universidad de Uribe? La verdad es que la universidad la he sacado yo con todo el entusiasmo y el apoyo de Álvaro Uribe Vélez. Si eso ha sido pues así sin pelear, ¿cómo era que yo me dedicara a pelear por estos temas? No me salían los permisos. Yo les cuento una anécdota. Lo que llaman el CONACES, aquí hay alguien pues que me haga quedar mal, tiene 200 años de mala suerte. Y nada que me la notificaban, porque sin la notificación pues yo no podía hacer nada. Y resulta que al ministerio se le vencía el plazo para la notificación el 8 de mayo. Pues el 8 de mayo a las 5 de la tarde llegó a mi correo electrónico la notificación y yo, esto ya es como maldad. O sea, hasta el último segundo, o sea, me hicieron perder dentro del trabajo que yo tenía que avanzar. O sea, esa prueba lo único que tiene que hacer pues no me firmó. Ahí tengo ese recuerdito, pues por un lado. Conclusiones entonces para la educación superior. Todas las que mencioné para la educación media. Enfoque por competencias, absolutamente. Educación técnica, por montones. Ojo, no este engaño que hay mayoritariamente en el país. Es que es muy triste, y a mí sí que me tocó, pues en el cargo que tuve, que fueron 8 años y 3 meses, lo que yo vi fue engaños por todas partes a la juventud colombiana con institutos de papel que le cobran a la gente, pero no le entregan lo que la gente necesita. Y un último mandato. ¿Qué? A ver, María, yo sí que tuve problemas, y demandas, y penales. Yo creo que yo, después de Álvaro Uribe, de pronto hasta más que él, fui el funcionario más investigado del gobierno pasado. Me lo dijo el procurador Maya, hasta que estuvo ahí, me dijo, a usted es el que más investigaciones tiene. Hoy me queda una en la Procuraduría, y casi todas puestas por políticos o por el sindicato del SENA. Muy bravo eso. Ustedes no saben lo que es eso. Y más cuando uno, pues, supuestamente no debe ninguna. ¿Esto qué es? Politécnico Mayor. Eso es por toda parte. Esto se volvió, que esto es una tristeza. Ahora, a mí me decía la ministra Cecilia María, Darío, ¿usted por qué no le pone coto a eso? Y le dije, por una razón muy sencilla, porque la ley no me da, o sea, yo me agarro a pelear con un señor que cierre eso que no tiene, y resulta que lo que me gano es que él me meta a la cárcel porque yo no tengo competencia. Lo que tiene que hacerlo es en el ministerio. Hoy nadie legisla a estas entidades. Las secretarías de educación las manejan, inclusive donde no hay Secretaría de Educación certificada, el permiso de funcionamiento de una institución de formación técnica lo puede dar la Secretaría de Gobierno respectiva, como si fuera una tienda o un bar. ¿Queda claro? O sea, en más de 1000 municipios del país, el permiso de funcionamiento, mientras en algunos casos cae la Secretaría de Educación Departamental, lo da la Secretaría de Gobierno, como establecimiento abierto al público. A mí me decían,
¿Por qué no actúa y empieza a hacer? Porque yo no puedo, el SENA no es una policía. Además de eso, lo único que empezamos a hacer en alguna ocasión fue a dar permisos de programas. Y entonces le aceptábamos reconocimiento, llamaba eso. Le reconocíamos un programa a alguien e inmediatamente sacaba un aviso de que todos los programas estaban reconocidos. Y no había forma de hacerle quitar el aviso. Mejor dicho, me quité de todo eso y dije, el SENA a trabajar, no a policía de este país. Ese es un tema suelto, nadie maneja. Entonces, no hay esa política. Y si alguien la conoce, porque conozco, el año pasado la OEI me contrató para que investigue educación técnica versus educación universitaria, no hay nada. El ministerio actual, del gobierno actual, intentó crear un área de educación técnica, no hizo nada. O sea que eso hoy es miles de ruedas sueltas, totalmente. Eso entristece mucho, por un lado. Yo no sé si les gusta el panorama, a mí no. Entonces lo que yo opté es pues ya mencioné nombres, sacar adelante una cosita bien hechecita, que creo que va a salir bien, que es la universidad que estamos sacando adelante.